Buenas noches, alumnos de mecánica de fluidos y termodinámica. En 5 minutos los voy a llamar para registrar la asistencia en el sistema ORS. Permiso.
Alangia Castillo. Cabello Buenas Lázaro. noches, profesor. Melania Castillo, buenas noches. Presente. Buenas noches, Alangia. Cabello Lázaro. Cabello. Cani. Carguacusma. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Carguacusma. Catachura. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Catachura. Selmi Ramírez. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Selmi. Chan Dolorier. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Chan. Espinosa Tista. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Espinosa. Guerrero Toro. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Guerrero. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Jesús Mendoza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jiménez. Loyola Mendoza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Loyola. Marcapiña Avendaño. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Marcapiña. Martínez Guamán. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Martínez. Misari Barzola. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Misari. Ramírez Díaz. Buenas noches, profesor. Ramírez Díaz, presente. Buenas noches, Ramírez. Ramón Ávila. Ramón Rodríguez Vázquez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Guamanyauri, disculpe. Buenas noches, profesor. Presidente Sánchez. Buenas noches, Sánchez. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Trejo. Celada Díaz. Celada. Vamos a llamar por última vez. A ver. Cabello Lázaro. Cani. Presente, profesor. Buenas noches, Cani. Ramón Ávila. Celada Antonio. Digo, Celada Díaz Antonio. Bien. Vamos a continuar con el tema de los fluidos. Es un medio continuo, entender es complejo, ¿no? Fluido aire, fluido agua, estamos rodeados de fluidos, ¿no? Y el fluido aire está contaminado, calentamiento global, el fluido petróleo malogra las costas, deteriora el ecosistema, se van dando cuenta que el fluido es un tema. Por el fluido se transmite el virus. Todo es fluido. Ahora, vamos a continuar. Pero los fluidos ejercen. ¿Qué cosa? Presión. Pero presión es un concepto creado por nosotros, ¿no? Fuerza, ejerce una fuerza. Me interesa a mí saber de qué magnitud es la fuerza, dónde se aplica, en qué dirección y sentido. O sea, tengo que tener
un conocimiento cabal, pero, ¿no? Hay algo muy importante. Un momento, voy a dejar de compartir. Entonces, Recording in progress. ahora sí. Entonces, voy a volver a compartir. No basta, ¿no?, con decir de qué magnitud es la fuerza. Necesito saber de cuánta fuerza estamos, ¿no?, hablando, dónde se aplica, en qué dirección y sentido. Cuando la superficie es plana, ya se sabe la dirección perpendicular a la superficie, hacia la superficie. Pero cuando es curva, ¿no?, habrá componentes y habrá un centro de presión y un centroide de la superficie. Para el caso de la superficie horizontal, habíamos encontrado que el centro de presión era el centroide de la superficie, pero cuando era inclinada ya era distinto. ¿Cuál es la metodología? Aquí, ¿no? Es lo que debo saber. Paso número 1, prolongar la proyección perfil de la compuerta. Prolongar la superficie libre. Encontrar el punto de intersección, donde se interseca. Trazar ahí el eje, prolongar esta vista de acá, perpendicular a una línea, otra línea. Trazar la forma de la compuerta. Dibujar adecuadamente los ejes X e Y. Ubicar el centroide con su altura y su coordenada Y raya y X raya. Y raya y X raya son las coordenadas del centroide en el plano de la placa. Y su altura, H raya. También dibujar el centro de presión. Sus coordenadas XC, YC. Y P. Esta P mayúscula es la resultante de todas las fuerzas. Realmente la presión es una fuerza distribuida. O sea que en esta superficie hay diferenciales de fuerza que cuando se suman, obtenemos esta resultante. Y se aplica en este punto. Entonces, la presión es que se ejerce en todos los puntos de la placa, que cuando sumamos encontramos un sistema equivalente. O sea que si yo pongo la fuerza P, equivale a la suma de todas esas pequeñas fuerzas que están obrando sobre esta superficie plana inclinada. Y su punto de aplicación es tal que ejerce el mismo momento que ocasionan cada una de las pequeñas diferenciales de fuerza que actúan por el efecto de presión. Como elemento diferencial modelo, hemos trazado acá, diferencial de área. Este diferencial de área, sus coordenadas X e Y, y su altura H respecto de la superficie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener la fuerza acá y la vamos a sumar, vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar, a ver, tal como he puesto acá, en este diferencial de área, que es igual, diferencial de fuerza, presión por diferencial de área, ¿a qué es igual la presión? La presión a una altura H es igual a peso específico por la altura, muy bien, peso específico por la altura por diferencial de área. ¿A qué es igual la fuerza total? La fuerza total es la integral de los diferencial de fuerza. Tendré que integrar el peso específico por H por diferencial de área. Muy bien. ¿A qué es igual H? En función de Y. H en función de Y, acá hay un triángulo, ¿no? Se cumple que Y por seno de teta igual a H. En vez de H, Y por seno de teta. Peso específico constante, seno del ángulo sale fuera, y va a quedar la integral de Y por diferencial de área. Por el concepto de centroide, la integral de Y por diferencial de área es Y raya por el área. Y acá se obtiene el Y raya por el seno de teta, que sería el Y raya por el seno de teta, está acá, es H, la altura del centroide. Entonces, tal como les había indicado, finalmente lo que llegó a la conclusión de que sobre una superficie plana inclinada, ¿cómo evalúo la presión? Es igual al peso específico por la altura del
centroide multiplicado por el área. Es equivalente, es decir, la magnitud de la fuerza resultante es igual a la presión que hay en el centroide multiplicada por el área. Dirección perpendicular a la superficie inclinada. Sentido hacia la superficie. ¿Dónde se aplica? En el centro de presiones. Ahora vamos a obtener el centro de presiones. En superficies horizontales, el centro de presión coincide con el centroide del área. Ahora vamos a encontrar que cuando trabajo con superficies inclinadas, el centro de presión siempre está ubicado por debajo del centroide. ¿Qué? ¿Cómo vamos a obtenerlo? Si yo tengo la fuerza resultante, se debe provocar un momento equivalente a los diferenciales de momento que ocasionan cada una de las fuerzas que actúan sobre estos elementos diferenciales. De tal manera que la fuerza resultante P por la coordenada Y del centro de presión será la integral del diferencial de fuerza que actúa en esto de acá, en este elemento diferencial de P por Y. Pero yo sé que esta fuerza P, he llegado a una conclusión, es igual al peso específico por la altura del centroide multiplicado por el área. Es la conclusión a la que llegué aquí. Y por YC. ¿Y dP a qué es igual? El diferencial de presión es igual, diferencial de fuerza, disculpe, diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área. ¿Qué presión hay? Peso específico por la altura por diferencial de área. Y acá se forma diferencial de área. Pero ¿quién es la altura H? Esta altura H es igual a Y por seno de teta. ¿No? Y acá. Esa altura H es igual a Y por el seno de teta. Entonces acá, Y seno de teta, entonces se va a formar acá el seno del ángulo, como el ángulo es constante, el seno se simplifica, vean. Y no va a quedarme el área por la coordenada del centro de presión. Este H del centroide es igual a Y raya por seno de teta. Y que acá me sale el concepto Y cuadrado por diferencial de área, que es el momento de inercia respecto al eje X. Pero el eje X, ojo, tener mucho cuidado, es el eje X que está en la parte superior. Pero muchas veces no vamos a tener esos datos, ¿no? No. Acá simplificando, esto es IX, y YC es igual a IX A por Y. Realmente esta es la fórmula. Lo puedo obtener así. A ver, quiero determinar la coordenada Y del centro de presión. Aquí es igual al momento de inercia respecto al eje X del área. Ese X está en intersección de la superficie. Ahora, normalmente en los libros vamos a obtener, podemos aplicar el teorema de Steiner, y esta es una aplicación. El momento de inercia respecto a un eje distinto, ¿no? Del centroide, aplicamos Steiner es igual al momento de inercia respecto al centroide más A por Y cuadrado. El segundo término en positivo, de manera que C queda por debajo. Pasamos a dividir. Y acá me va a quedar coordenada del centroide, acá A, Y raya al cuadrado, entre A por Y raya de acá. Y X, A por Y. Y. Pero IX a qué es igual respecto al centroide, es igual al radio de giro elevado al cuadrado por el área. Todo respecto al centroide. Acá ya estoy trabajando todo respecto al centroide. Simplificamos el área y nos va a quedar de esta manera. ¿Cuál es la conclusión? Que muchas veces ubicamos el Y del centroide y le sumamos esta distancia relativa. La distancia relativa que hay entre el centroide y el centro de presión y el centroide. ¿A qué
es igual al radio de giro respecto al eje X centroidal elevado al cuadrado entre la coordenada Y de la superficie. La coordenada Y de la superficie, ojo, toma como, esto es respecto al centroide. Pero el Y raya, la coordenada de Y raya, vean. ¿Desde dónde se toma? Desde el punto de intersección entre la superficie inclinada y la superior. Entonces, la distancia que tenemos, repito, entre el centroide y el centro de presión es igual al radio de giro centroidal elevado al cuadrado entre la coordenada Y de la superficie inclinada, tomando como referencia el punto de intersección. ¿No? Quiero el X y de la misma manera, ¿no? La fuerza resultante P por el X del centroide es igual a la integral de los diferenciales de fuerza por sus X. La fuerza resultante había concluido que es igual al P específico por la altura del centroide por el área, por X. ¿A qué es igual la altura del centroide? El Y del centroide por el seno de teta por A. Acá está todo desarrollado. ¿A qué es igual el diferencial de fuerza? Presión por diferencial de área. Diferencial de área es de X por de Y por X. ¿A qué es igual la presión? ¿No? Acá viene la fuerza, ¿no es cierto? Integral diferencial de presión, diferencial de fuerza, presión por diferencial de área. ¿A qué es igual? Acá tenemos, hemos ordenado todo. Acá está el X, acá está el X de Y. ¿A qué es igual la presión? P es específico por la altura. ¿A qué es igual la altura? Y seno de teta. P es específico por Y seno de teta es P de X de Y por X. Seno de teta se simplifica. Va a quedar acá el área Y y XC. Acá queda XY de X de Y. Y este concepto, ¿cómo se denomina? Habíamos visto en los cursos de mecánica de sólidos. La suma de los X por Y por diferencial de área se denomina producto de inercia. De tal manera que A, Y, XC es Y. De acá despejo XC y XY entre Y. Nuevamente, este YXY es respecto, reitero, a esta superficie, que no es el centroide. Lo expresamos en función del centroide. El momento de inercia respecto a ejes que nos pasa por el centroide es igual al momento de inercia respecto a ejes que pasa por centroide más A por X por Y. Dividimos y XC es igual al X de centroide más el producto de inercia respecto al centroide entre A por la coordenada del centroide respecto a la superficie de intersección. ¿Qué pasa cuando tenemos superficies simétricas? Cuando yo tengo superficies simétricas, el producto de inercia es igual a 0. Entonces coinciden el centro de presión, la coordenada X del centro de presión con la coordenada X del centro de gravedad. El IX puede ser, y el producto de inercia respecto al centroide puede ser positivo o negativo. De modo que el centro de presión puede encontrarse a uno u otro lado de G. Basta que la superficie plana inclinada tenga eje de simetría, tal como lo indicado, el producto de inercia es igual a 0, en cuyo caso particular, la coordenada X del centroide coincide con la coordenada X del centro de presión. Comentario, ¿no? Por lo general, las situaciones de interés se relacionan con la superficie en plana que tiene uno o dos ejes de simetría.
De modo que solo se trata de determinar YC. Por lo general, pero hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué pasa si no es por lo general? El X tomo como referencia el X del centroide y le voy a sumar una distancia que es el producto de inercia entre A por Y. Puede correr a la izquierda o a la derecha. Acá tenemos una tabla donde mostramos los momentos de inercia respecto a los ejes centroidales, ¿no? Para el caso de una superficie plana rectangular, el momento de inercia respecto al eje X es igual a BH cubo doceavos y el radio de giro elevado al cuadrado es H cuadrado doceavos. Para una superficie triangular, el momento de inercia respecto al eje X centroidal es BH cubo entre 36. El radio de giro respecto al eje central es H cuadrado sobre 18. Incluso podría tabular acá, de acuerdo a mi fórmula, acá tengo, ¿no? Acá, ¿no? Tablita para cada superficie, cómo voy a trabajar. Para el caso de una placa circular, el momento de inercia respecto al centroide es pi r cuarta sobre 4. El radio de giro elevado al cuadrado es r cuadrado sobre 4. Para el caso de una compuerta, ¿no? Este es muy importante, esta formulita. El área de un trapecio que es igual, esto no se olvide, es igual, bueno, ustedes lo saben, de colegio, se demuestra también esto, ¿no? Que el área es la semisuma de las bases por la altura. La coordenada respecto a la superficie más ancha es igual a 1/3 de la altura, la base mayor más 2 veces la base menor, la base mayor más la base menor. Este de acá. El momento de inercia respecto al eje X para el trapecio es H cubo sobre 36, B cuadrado más 4BB más B cuadrado entre B más B. Radio de giro al cuadrado, momento de inercia es X sobre área. Hay que dividir esto entre el área. No lo ha puesto, no ha desarrollado porque había que dividir esto entre el área. Esto entre B más B entre 2 por H. Ahora, ¿cómo se especifica? Se realiza una representación gráfica, porque yo tengo que mostrar la presión. ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿No? A través de una representación gráfica, ¿no? Prismática, en este caso sobre una superficie plana, vertical, donde en el caso que tengan una superficie plana vertical, la fuerza P actúa a 1/3 de la altura. Vean el lado derecho, a una altura H, la presión es P específico por H, en la altura H se ubica a 1/3. Y la fuerza es igual, integral de 0H de P de H, dP es P por D área, acá es igual a P específico por la altura por B de H, P específico por B, integral de H, H cuadrado tercios, y para quedar. Aquí es igual este número equivalente, esta fuerza resultante, al volumen del prisma de presiones. ¿Por qué? ¿Por qué el volumen? ¿No? Porque acá me falta dP, P de área, ¿no? P específico por la altura, B de H, ya. Entonces, ¿a qué es igual a este triángulo? Es un medio de H por peso específico de H, el área, entre 2. Y multiplicado por B. ¿B qué cosa es? Es el ancho. El ancho, B es el ancho. O sea, encontramos que la fuerza resultante es equivalente al volumen del prisma de presión. ¿A qué es igual el volumen de este prisma? El área por B. ¿A qué es igual el área de prisma de presiones? Un medio de H, P específico H y por B. Como resultado, un medio de P específico por B por H cuadrado.
Como se puede ver, el empuje o fuerza resultante resulta numéricamente igual al volumen del diagrama espacial de presiones. En muchos ejemplos hago mi diagrama espacial de presiones, ¿no? Y la fuerza equivale al volumen del diagrama espacial de presiones, numéricamente. Su punto de aplicación es el centroide de este diagrama espacial, o bien el centroide del triángulo de presiones. A la mitad, por asimetría, y ¿a qué altura? El centroide de un triángulo, acá como 2 es a 1, entonces acá a 2/3 de H, a 2/3 de B, y de la base a 1/3. Y ya tengo ubicado automáticamente la fuerza sobre una superficie. Esa fuerza le llaman empuje hidrostático. Empuje hidrostático o fuerza resultante hidrostática. Ahora, un comentario siempre, ¿no? El estudio del empuje hidrostático se ha empleado presiones relativas, manométricas, es decir, no se ha considerado la presión atmosférica. La razón de esto es que normalmente la presión atmosférica actúa a uno y otro lado de la superficie plana. Su efecto se cancela. Al ignorarla no se afecta ni la magnitud ni la posición de la fuerza. La pregunta sería, ¿qué pasa si al otro lado no está a la atmósfera? Ahí tenemos que poner acá ¿cómo haría el cálculo? Simplemente el diferencial de presión acá, la fuerza de la integral. ¿A qué es igual la presión? La presión a qué es igual a la presión superior más peso específico. Acá tendría que ponerle yo una presión. Acá habría que sumar. O sea, significa que cuando no tenemos a ambos lados el efecto de la presión atmosférica, hay que sumarle un término. ¿Debido a qué? Debido al efecto atmosférico. Pero como en los ejemplos, por lo general, a uno y a otro lado está actuando el efecto atmosférico, entonces se cancela. ¿No? Esto más o menos, esto más o menos tiene que ver, ¿no? Como una placa a la derecha le pongo el efecto atmosférico, no sería un prisma, sino el efecto atmosférico sería un trapecio. Es como si este lado tenga un rectángulo. Es algo como, a ver. ¿No? Es como si yo tuviera, esta es la compuerta. ¿No? Acá tengo una compuerta. A este lado actúa la atmósfera. La presión atmosférica en pequeñas alturas no cambia. Hemos visto el efecto atmosférico. Entonces, ¿cuál sería el efecto de la presión atmosférica? Diagrama de presiones. Voy a poner con otro color. Que no cambia, constante. Que no cambia. Esto sería las presiones. Como un rectángulo. Y ahí están la presión atmosférica. Ahí está, disculpen, la presión atmosférica. A un lado, actuando a un lado de la compuerta. Y sobre este lado, ¿qué presión tenemos? La presión que hay acá es la presión atmosférica más la presión de la columna de agua. Entonces, presión atmosférica empieza por un valor similar al de acá. Y ya no se forma un triángulo, sino exprime presiones así. Pero ¿qué ocurre? Cuando calculamos, como estamos a ambos lados, ¿qué pasa con este efecto? Vean, todo este lado. Todo este lado, con el de acá se va a cancelar. Estaría haciendo un trabajo doble, ¿no? Acá, todo este efecto. De tal manera que si yo considero la atmósfera, puedo trabajarlo. Al final, estoy sumando algo que lo voy a restar acá. De tal manera que todo esto de acá
es equivalente solo cuando tenemos, por lo general, presión atmosférica, es equivalente esto de acá, a un prisma de presiones. Por cierto. Así tal como lo ha puesto. De eso se trata. Ahora viene la fuerza sobre las superficies curvas. Sobre las superficies curvas hay que tomar un volumen, hay que tomar todo el volumen por encima de la superficie curva. Dice, se puede considerar la superficie curva como dividida en elementos de área dA sobre cada uno de los cuales actúa perpendicularmente el empuje del elemento. De este modo que el empuje hidrostático en toda la superficie curva viene a ser resultante de las fuerzas elementales. Considerando los ángulos alfa, beta, son los ángulos directores, y se generan tres componentes: diferencial de fuerza, expresión por diferencial de área. Diferencial de fuerza en el eje X es igual a presión por diferencial de área por coseno de alfa, y diferencial de P de Y por coseno de beta. La presión de igual P específico por la altura. El diferencial de A por el coseno de alfa es de A y Z. Diferencial de A por coseno de beta de A, X, Z. O sea, las áreas proyectadas. Por eso es que cuando trabajamos con superficies curvas, ¿no?, lo primero que debemos es trabajar con las áreas proyectadas. Las integrales correspondientes podrían resolverse conociendo la ecuación de la superficie curva, coma. Sin embargo, coma, es mucho más práctico seguir el siguiente razonamiento. dA coseno de gamma es la proyección del elemento de área sobre el plano X, por lo cual que viene a ser la sección recta del prisma líquido que queda por encima de A. La diferencial de fuerza según Z es el peso específico por la altura por dAXY. Y dA y XY, ¿qué sale? Es numéricamente igual al peso del prisma. O sea, todo esto de acá simplemente, sobre esta superficie, ¿qué fuerza vertical tenemos aquí? Quiero saber qué fuerza hay acá. Para saber la fuerza que hay acá, tomo el prisma. Se toma todo el volumen del prisma que está en la parte superior. Ese es el volumen del prisma que está por encima. Y este volumen tiene su peso. Y esta fuerza que quería acá es numéricamente igual acá. Y como eso está en equilibrio, ¿qué pasa? La fuerza sobre una superficie curva sumergida es equivalente al peso del volumen de fluido proyectado en la parte superior. Esto es lo que dice. La fuerza según Z es el peso del volumen del líquido que gravita encima, vean, de todas las superficies. No tengo por qué integrar. Por ejemplo, un ejemplo, yo podría tener acá una superficie esférica, y encima fluido. ¿Y qué presión tengo? Es este peso. Este peso que gravita encima de la superficie, esa es la fuerza que hay acá. Porque sobre este elemento hay esta fuerza, la acción inversa, que se tienen que anular acá. Este es el volumen de control del prisma, este es la superficie, es lo que se indica, ¿no? Y si quiero, el dA es la proyección de elementos de área respecto al área. En el eje X dice el empuje hidrostático
Sobre el eje X, el empuje sobre la superficie plana que resulta proyectar la superficie plana. O sea, si quiero en el eje X, ¿qué tenemos que hacer con la superficie? Proyectarla. Su proyección, trabajamos con el área proyectada. El área proyectada lo uso. Entonces, la fuerza es igual al... Es la que resulta de proyectar el área curva, cualquiera sea la forma en el plano Y. Y en el otro eje, por analogía, el empuje sobre la superficie plana que resulta... En el otro eje es igual el empuje sobre la superficie plana que resulta proyectar la superficie plana en el plano X. En general, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Comentario. Yo tengo los 3 ejes. En general. La superficie puede tener la forma que cualquier forma compleja, cualquier forma. La fuerza vertical yo proyecto en la vertical. Es el peso de todo el fluido que tiene encima. Eso ya lo sé. Para la fuerza en el eje XY, vamos a cambiarla, que sea C. Este es XY. La fuerza en este eje, tomo el área proyectada de la superficie curva que me proyecta acá en este plano. Y para la fuerza en otra dirección, el proyecto en la superficie curva en este plano. De tal manera que usamos estas áreas trabajamos con las áreas proyectadas. Acá y acá. Por ejemplo, acá, la superficie, aplicando esto de acá. Si la superficie curva está así, ¿a qué es igual la fuerza Z? Entonces, es igual al peso de todo este fluido, ¿ves? Que está por encima. Tendría que sumar, estoy aplicando acá el mismo concepto que dice, ¿no? Entonces tengo que tomar todo el fluido acá. Y acá es igual el peso, y me dice el ABC, es igual, el peso acá es igual, la fuerza, según Z sobre la superficie plana, curva, sobre esta curva, este PZ que es igual al peso. ¿A qué es igual al PZ? PZ es igual al peso. ¿A qué es igual el peso? Peso específico por volumen. El volumen prisma que es igual al área, pues el ancho es. ¿Qué área trabajo aquí? El área acá. Tengo un rectángulo, podemos decir esto medida R, radio R, y esto mediría H. Por ejemplo, esto mediría H. Pues, ¿qué área tenemos? Ustedes, ¿no? Práctico, el área es igual a HR más pi por R cuadrado sobre 4. La fuerza que soporta es el peso de fluido que tiene por encima. Este PZ está. Viene acá. Ahora, la fuerza horizontal, ¿qué tengo que hacer? En este eje PX, ¿con qué voy a trabajar? Decía, ¿no? Tengo que proyectar la superficie curva en ese plano. Entonces trabajo con este área. Trabajamos, voy a poner cambiar de color con la proyección. La proyección sobre este plano.
color, no hay que cambiar de color. Algo que sea distinto. Azul hemos usado. A ver si se nota. Espera. La proyección de esta superficie de acá es de acá. Es esta superficie plana. Y tengo que encontrar la fuerza sobre esta superficie plana. Va a ser la fuerza sobre la superficie plana, va a ser una fuerza horizontal sobre esta curva. ¿Y cómo encontramos la fuerza sobre la superficie plana? Tenemos que prime presión. Prime presión. Acá sí. Peso específico por la altura H. Acá, ¿qué presión hay? Peso específico por H más R. ¿Y qué tengo que trabajar? ¿A qué es igual la fuerza PX? Al volumen de prime presión. Disculpen. Hay un prime presiones que se va a dar. Ayuda mucho el dibujo. ¿A qué es igual el volumen? El área de trapecio por la altura. ¿Dónde se ubica? En el centroide. ¿Cómo encontrar el centroide? Acá está la forma. Un tercio de la altura, la base, si esa es la base mayor más 2 veces la base menor. Entre la suma de base. Entonces acá no se integra nada, no se tiene, se trabaja con las áreas proyectadas. Lean bien esta parte y se simplifica el estudio. La vertical, el peso del fluido en la parte superior. El esquema que antecede se refiere a que una superficie cilíndrica que genera degeneratriz horizontal, habiéndose dibujado tan solo la curva que corresponde al plano vertical de simetría, puesto que el empuje total P resultante conjunto de fuerzas de las radiales, dicho empuje P debe pasar por el centro del cuarto de círculo. El esquema que sigue es el líquido sobre la superficie. Es otro caso. Px. Pues, acá hay otro caso. Para acá hay un montón de casos, ¿no? Acá hay un caso, una curva. Acá una curva externa. Las fuerzas, lógicamente, son radiales, ¿no? Son radiales. Todas las fuerzas son radiales. Siempre están a 90 grados. En tal situación, la componente vertical del empuje es el peso del líquido imaginario por encima de la superficie curva dirigido ahora hacia arriba, aplicado al centro de gravedad del volumen imaginario. Bueno, es imaginario, unas aproximaciones que funcionan, pero esta metodología hasta acá se aplica, la de acá, bueno, hay que imaginar, dice que no la veo muy coherente que funciona, pero la de acá, acá sí, acá hay otro caso. Por eso se requiere del cuarto de círculo conocer sus coordenadas X e Y del centro del medio círculo también. Esto es algo muy importante, a veces no lo vemos, ¿no? Pero a veces estamos trabajando con tanques, nos van a dar ustedes, estamos almacenando algo, hay un tanque. ¿Y cómo son los esfuerzos sobre los tanques? Los esfuerzos en las paredes de la superficie cilíndrica sometidas interior o exteriormente a la presión hidrostática puede ser encontrado aplicando los mismos principios que las superficies curvas en general. Una aplicación de todo esto de acá, de lo que hemos visto, que lo pueden leer en tanques.
Acá dice, los esfuerzos en las paredes de superficie cilíndrica, los esfuerzos en las paredes de superficie cilíndrica sometidas interior o exteriormente a presión hidrostática puede ser encontrado aplicando los mismos principios que las superficies curvas en general. Si la presión en el interior, los esfuerzos serán de tensión, y si es exterior, es de compresión. Muy bien. La presión es relativamente grande, la magnitud tal que la altura de presión corresponde es igual a varias veces el diámetro, por lo cual puede suponerse uniforme en toda la sección total. Una hipótesis es que la presión es relativamente grande, que la magnitud tal de que la altura de presión correspondiente es igual a varias veces el diámetro, o sea, cuando tengo en función del diámetro, por lo general puede suponerse uniforme en toda la sección total. Vamos a considerar presión o hipótesis, ¿no? Uniforme. El diámetro es fundamental. Como altura de presión es mucho más grande la altura de presión que el diámetro, varias veces, por lo cual puede suponerse uniforme en todas las secciones. La presión es la misma, no cambia. Si una tubería de longitud L es sometida a una presión interior uniforme P, una tubería que vamos a ver, no, tenemos una tubería, la cortamos la tubería, le pasamos un plano, que pase va a quedar así tal como está. Y acá va a quedar la tensión. Y es importante, ¿qué cosa? El espesor de tubería. Por eso cuando uno trabaja con tubería, dice célula 40, célula 50. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿qué es skew de célula? Profesor, yo soy el eléctrico, electrónico, nunca voy a trabajar. Hay muchos eléctricos, electrónicos que están trabajando en la parte mecánica. Hay muchos. No les digo, tienen que conocer. Entonces, hacemos un corte de la tubería y acá la tensión, muy bien. Acá perpendicular la presión, diferencial de fuerza, el ángulo alfa, dpx y dpz. A ver, ¿a qué es igual dpz? Es igual la presión, es igual a dpz, dpx es igual a presión por diferencial de área por este nuevo. Y luego integramos. Como respecto al eje Z hay simetría, esto se va a hacer cero. El centroide va a quedar justo. ¿No? O sea, dpz, cuando integres que va a haber fuerzas hacia arriba y va a haber fuerzas hacia abajo. Y cuando yo voy a integrar que estoy acá, ¿qué va a pasar? No, esto yo lo puedo integrar. Aquí es igual diferencial de fuerza con ZP por diferencial de área por seno de alfa. dpz, dp por seno de alfa. dp por seno de alfa. Aquí es igual dp, presión por diferencial de área por seno de alfa. Y integro la fuerza según z. Y cuando a las de acá, cuando integre como hacia arriba hay fuerza hacia abajo, entonces ¿qué va a pasar? En z no hay fuerza. En x. dpx es igual a dp por coseno de alfa. Diferencial de fuerza que es igual a presión por diferencial de área. Quiero la fuerza P en X a lo largo de todo este elemento curva de tubería, es igual a integral de P diferencial de área por coseno de alfa. ¿Correcto? Diferencial de área dice P de P coseno de alfa. La presión consideramos constante, sale fuera. La presión consideramos constante. Y aquí es igual a dA por coseno de alfa. ¿No? dA por coseno de alfa es dAYZ. dAYZ que es igual al área proyectada. A todo este área, ¿no?
Esta es la longitud de la tubería. Este es el diámetro. Las presiones están buscando acá. Acá. Disculpen, acá más no. Perpendicular, acá están las presiones. De tal manera de que fuerza sobre superficie curva, ¿qué nos había dicho la teoría? Que fuerza sobre una superficie curva, yo trabajo con el área proyectada. Es equivalente al área proyectada. ¿Cuál es el área proyectada de esta curva? Cuando lo proyectamos me sale esta área. Aquí es igual a la presión por el área proyectada. ¿Qué área proyectada? D por L. Este vale D por L. Como está en equilibrio, 2 veces la tensión es igual a la presión por D por L. La tensión a la que está soportada el elemento de acá, de tanque, es igual a la presión por el área. La presión D por L sobre 2. Llamado E al espesor de la pared, es muy importante. Y F es el esfuerzo de tensión. Entonces, la tensión también es igual al esfuerzo del material por el área. El área del material acá, que está siendo sometido a tensión, que sería igual a L por E. Despejamos y llegamos a esta fórmula muy importante. Para recipientes ductos. El esfuerzo a la cual está sometido un tipo tanque recipiente depende fundamentalmente de la presión, del diámetro, inversamente entre 2 veces el espesor del material en el cual se trabaja el tanque. Estamos utilizando los mismos principios de fuerza sobre superficie curva. Los mismos principios. De esta superficie curva, ¿cuál es su área proyectada? Acá lo vamos a dibujar acá en alto. Su área proyectada está acá. ¿Y aquí es igual? Acá está. Acá está el área proyectada. D por E. Por ejemplo, 2T es igual a ¿qué cosa? P por D por L. T es igual a P por D por L. ¿Y esa fuerza qué es igual? Al esfuerzo por el área. Y el esfuerzo es igual a la presión. Es los esfuerzos en la superficie cortada lateral. Esfuerzo en las paredes de superficie cilíndrica. En los extremos. Pero en los extremos, los esfuerzos en el extremo del tubo cilíndrico pueden obtenerse de modo similar. Acá tenemos acá se supone que va a haber una superficie curva. La que sea. Aquí es igual la fuerza, la presión por el área proyectada. ¿Qué área proyectada está acá? En los extremos. ¿Qué área proyectada tenemos? Pi cuartos por diámetro cuadrado. La presión. Y aquí es igual esto de acá, esa presión es igual al esfuerzo por toda la superficie, toda una corona que está soportando la presión. Esta corona. Cuando ven ustedes unos tanques de combustible, que la presión, ¿no? Lo que vemos, ¿no? A diario, vamos a ver, vemos los tanques que están transportando combustible, no tienen esta forma, ¿no? Entonces, hemos hecho un cálculo acá a nivel longitudinal, el esfuerzo en esta parte de acá. No ayuda mucho el mouse acá, pero estoy intentando acá. Los esfuerzos acá sobre las superficies longitudinales, y este es el esfuerzo en la tapa. Acá cortamos la tapa, hacemos un corte acá,
Mismo color, que cambiar de color. Mismo color. Acá queremos hacer un corte acá en la tapa. Por eso que el área de soporte está esta parte, la columna. Entonces, si me preguntan ¿a qué es igual este área? Es igual a pi por el diámetro por el espesor. ¿A qué es igual la fuerza, el esfuerzo que está actuando? La fuerza que viene hacia acá, en oposición a la presión. Es igual al esfuerzo pi por d por e. La presión por el área proyectada. Y acá nos sale que el esfuerzo es igual a pi por d sobre 4. Comparamos. Entonces, cuando vemos un tanque que está transportando fluido a presión, agua, gas, lo que quiera, el esfuerzo en la pared longitudinal es la presión interna por el diámetro entre 2 veces el espesor. Y en las laterales está actuando un esfuerzo que es igual a la presión por el diámetro entre 4. ¿Dónde está el mayor esfuerzo? En la parte longitudinal. En los extremos, los esfuerzos son la mitad. ¿Y para qué? ¿Y para qué sirve todo esto, profesor? Muchas veces, ¿qué queremos saber? A ver, queremos una tubería. ¿De qué espesor es la tubería? Te pregunto. ¿Y cómo obtenemos eso? Ahí está la forma. Muy bien. El espesor de la tubería depende de qué vas a transportar, a qué presión, qué diámetro necesitas. Y el material de trabajo que el fabricante te tiene que dar el esfuerzo de tensión admisible. Y de ahí obtienes la tubería de cuánto de espesor debe ser, utilizando el concepto de presión. ¿Correcto? Porque las tuberías te aportan fluidos, presión. Vean, o sea, la presión define el espesor de las tuberías. Dice, en la práctica se considera un valor adicional delta para prevenir los efectos de oxidación. En tuberías expuestas a fenómenos de golpe de ariete se acostumbra a más golpe de ariete. ¿Qué cosa es golpe de ariete? Cuando hay cuando se cierra en forma brusca, hay un cambio de presión, se genera una onda de choque que genera un esfuerzo adicional, más el esfuerzo de golpe de ariete. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Lo vemos a diario y tiene una aplicación práctica. Caso de depósitos cilíndricos de eje vertical, la presión en las paredes ya no es uniforme, sino que aumenta linealmente hacia abajo. Muy bien, sabemos eso. Determinamos el espesor por tramos. Lo cual equivale a sustituir un diagrama de triangular de presiones por diagrama escalonado. Depósitos cilíndricos de eje vertical. Entonces, la pregunta sería, a ver, profesor, muy bien, este depósito cilíndrico de eje vertical, ¿de qué espesor es, profesor? Muy bien, en el primer tramo es igual, así como hemos trabajado acá, ¿no? Es igual a presión. ¿Qué presión va a soportar acá? La presión es P específico por H1 por el diámetro entre 2 veces el esfuerzo de trabajo. El espesor que corresponde a la segunda parte es el P específico por la segunda presión por el diámetro. Entonces, el problema es ¿cómo sería el tanque? El tanque tendría que realmente tiene un solo espesor, pero realmente lo que necesita sería así un espesor acá. Más espesor. Y conforme va aumentando, necesita más. Las partes más bajas soportan mayor presión.
Esto físicamente lo que te da a entender esto de acá. Los espesores de los tanques están en función de las presiones que soportan. Y a mayor presión, ¿cuál es la parte que soporta más las partes inferiores? Ahora pregunta, profesor, ¿y esto de acá? Esto se da para depósitos de grandes alturas. Hablamos de grandes alturas en tanques de 10 metros, 20 metros, ¿no? En industria. Dando en pequeña altura, ¿para qué vamos a hacer? Un solo espesor nada más. Pero en grandes alturas sí requiere. En tanques de pequeña altura no hay necesidad de este refinamiento. Las paredes se construyen de espesor uniforme ¿Y quién lo determina? La presión mayor. Cuerpos sumergidos, ¿no? De acuerdo al principio de Arquímedes, un cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido de reposo con un empuje vertical equivalente a la magnitud del peso del líquido desalojado aplicado en el centro de gravedad del líquido desalojado, ¿no? Se demuestra, ¿no?, que cuando yo tengo un cuerpo en una superficie sumergida, desplaza el fluido y sufre un peso vertical cuya magnitud es igual al peso del fluido que ha desalojado. Acá también se demuestra nuevamente toda la fórmula diferencial de empuje 1. Tenemos un cuerpo acá de 2, de 3, de 1, de 4. De 1 la presión por diferencial de área 1. Acá he hecho mucho, ¿no? Toma un elemento vertical nada más y ahí se trabaja, ¿no? Tal vez inclinado con ángulo. La presión siempre es perpendicular a la superficie. Fuerzas, ¿no? Demostración que relevante esta parte. Lo que sí acá es este cuadro es muy importante. Tan elemental y que define muchas cosas. Mucho hablamos de la celda de flotación. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo acá un fluido y acá hay otro fluido, y este fluido tiene una densidad ρ, y hay un fluido que tiene una densidad ρ0. Entonces, esto puede flotar simplemente por diferencia de densidades. Se hunde cuando es más pesado. Entonces, tan elemental esto de acá que esto permite se usa mucho en aplicaciones industriales, ¿no? La diferencia de densidad es fundamental, ¿no? Densidad, masa sobre volumen. Hay sustancias que necesitan mucho volumen. Una de ellas es el hidrógeno. 13.5 veces la densidad del aire. O sea, ¿qué significa? De que en un metro cúbico de aire, ¿no? En un metro cúbico de aire, si yo tengo un metro cúbico de aire, tengo en 1.2 kilogramos de aire. Si yo quiero 1.2 kilogramos de hidrógeno, necesito 13.5 metros cúbicos. ¿Se dan cuenta? 13.5. ¿Por qué? Porque la densidad del hidrógeno es 13.5 veces, ¿no?, un factor que la densidad relativa del hidrógeno es 13.5. 1 sobre 13.5. Entonces, necesita mucho espacio. Y en el agua flota, se eleva, ¿no? El agua que es pesado, ni hablar del aire. La densidad del agua, ¿cuánto es? 1000 kilogramos por metro cúbico. Del aire, 1.2 kilogramos por metro cúbico. Del hidrógeno, ¿no?, es un valor muy pequeño. Tienden a ocupar mucho.
El principio de Arquímedes, esos son conceptos básicos, gravedad específica. Esto es muy importante. Queremos medir la densidad. ¿Con qué medimos la densidad? Hidrómetro. Sumergimos el hidrómetro y acá hay una escala y por el principio elemental me va a determinar la gravedad específica. Por el principio de que el peso y acá sobre toda la superficie lateral las presiones son distintas y me va a generar una fuerza resultante que es el empuje. Finalmente, en hidrostática se compensa el efecto gravitatorio con la fuerza resultante debido a las presiones. La fuerza resultante debido a las presiones a nivel macro es igual al peso específico del fluido por el volumen sumergido. Y si está en equilibrio, este es igual al peso. ¿Y este peso a qué es igual? Este peso tiene que ver con el peso específico del material que está hecho el hidrómetro por su volumen. Y está calibrado acá simplemente bajo el principio de equilibrio. La estabilidad es un concepto muy importante cuando está muy bien el peso y el empuje. Yo sé que el centro de gravedad, el centro de presión está debajo. Pero hay casos de equilibrio. Dice, un cuerpo parcialmente sumergido está en equilibrio si el peso y el empuje son iguales en los puntos de aplicación, quedan en la misma vertical. ¿Qué pasa cuando no están en la misma vertical? Sin embargo, para distinguir la clase de equilibrio, hace falta todavía de producir un cambio de posición y observar su comportamiento. Si el cuerpo vuelve a su posición primitiva, el equilibrio es estable. Eso se habla mucho, estabilidad de sistemas, que dice, hay una perturbación y el sistema tiene que recuperar su equilibrio, porque el sistema es estable. Una economía estable también, ¿no? Hay perturbación todo y se distorsiona, quiere girar, pero automáticamente vuelve a su posición de equilibrio. Entonces hay casos en los cuales se tiene, por ejemplo, estable acá. ¿Cuándo se queda inestable? Cuando este caso, ¿no? La parte más pesada, lo que hacen, ¿no?, debe estar en la parte inferior. Acá tenemos el equilibrio que le llaman indiferente, el equilibrio inestable, una perturbación y ya colapsó. La que es de equilibrio estable. Todo lo que hacen en la parte de naval, mucho tiene que ver con este término que se denomina altura metacéntrica. Por simplicidad, solo se va a estudiar la estabilidad de los barcos y sus cuerpos que tienen un plano longitudinal vertical de simetría. Se define metacentro como el punto de intersección de la línea de acción del empuje antes y después de la rotación. Si M cae por encima de G, el momento es restablecedor, se recupera, el equilibrio es estable. Pero si la altura metacéntrica cae por debajo de G, el momento es deportivo y el equilibrio es inestable, ¿no? Es importante para la parte naval este concepto, el metacentro. ¿Cómo le encuentro la intersección de la línea de acción del empuje antes y después de la rotación? Entonces acá tenemos, ¿no?, acá trazado el antes y el después. El antes, el después acá estaba vertical. Intersecó, acá está la altura metacéntrica. En este caso, ¿qué dice? Si M cae por encima de G, acá está. Este es el caso. M cae por encima de G, el momento es restablecedor, el equilibrio es estable. Este es un caso de equilibrio estable, porque el M está por encima de G.
hay un momento compensador. Bien, esto de equilibrio relativo, fluidos que se aceleran, que rotan, eso vamos a ver la siguiente clase. Todo es el enfoque macro, por si acaso. Después vamos a ver el enfoque diferencial. No vamos a quedarnos aquí en equilibrio relativo de líquidos, ¿no? Cuando líquidos se aceleran, cuando los líquidos rotan. No sé si hay alguna pregunta para dejar de compartir. Todo es el enfoque general, macro, muy general. No estoy haciendo enfoque diferencial, todo a nivel básico. Después vamos a entrar a enfoques diferenciales, pero es muy importante conocer los fluidos, lo que ocasionan. O sea, los fluidos necesitan tuberías, necesitan tanques para almacenarse, ¿correcto? ¿Qué cosa ejercen? Presión. ¿Qué yo debo garantizar? Yo debo garantizar de que los recipientes en los cuales estén estos fluidos tengan un espesor de tal manera que soporte. Necesitamos conocer la presión. Como les había hablado, en tanques de 20 a 30 metros de altura que trabajan en minera, el espesor en la parte inferior debe ser mayor por la misma demanda del esfuerzo que hemos visto, ¿no? En función del diámetro, ¿no? La presión que se ejerce en todas las paredes, ¿no? Hay un ejemplo típico, un ejemplo tan sencillo. A ver, un ejemplo básico, elemental, que ocurrió, ¿no? A alguien se le ocurrió, bueno, voy a hacerme mi recipiente de ladrillo. Entonces hizo con ladrillo de diámetro, creo que fue 2,5 metros a 3 metros, ¿no? Puro ladrillo le puso y llenó agua, pues, así mi recipiente. Pues. ¿Qué pasó? A la medianoche se escuchó un sonido y el sistema colapsó. ¿Qué pasó? Las paredes de ladrillo no soportaron la presión de ¿quién? El agua. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Siempre que yo vea, en el caso que en minería muchos van a trabajar, el espesor tiene que ver con la presión. O sea, los fenómenos de presión de fluidos se aplican, no son conceptos aislados. Muchos piensan de que no se usa. Los fluidos son parte de nuestra vida, entonces debemos entenderlos. Pueden ser tan elementales, pero tenemos que entender cuál es ese comportamiento, qué cosa es lo que define la presión. Entonces, ¿no? ¿Cuáles son sus leyes? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, veo que no hay ninguna pregunta, entonces Recording stopped. voy a finalizar esta sesión. Buenas noches con todos, permiso. Buenas noches.